Bueno, vamos con capítulo 2, volumen 2 de psicopatología. Tenemos aquí a Simba. Ahí estamos. Introducción. Este tema es, vamos a ver, trastornos de ansiedad. Introducción. El DSM-5 recoge el grupo de los trastornos de ansiedad incluyendo los siguientes síndromes: fobia específica, trastorno de ansiedad social, fobia social, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, trastorno de ansiedad de separación y mutismo selectivo. Adicionalmente incluye los trastornos de ansiedad inducidos por drogas o medicamentos y los trastornos de ansiedad debidos a alguna condición médica. El trastorno de estrés postraumático y el TOC no son considerados actualmente trastornos de ansiedad. El título del anterior era... Déjame ver un momentito, porque aquí es... Como es un poco introductorio, pero habla de las fobias. Quería tener claro yo. El tema 1. Ansiedad, también es ansiedad, trastornos de ansiedad, pero luego se pone a hablar mucho de fobias. Es que al final, tanto el 1 como el 2 hablan de ansiedad. Bueno. Trastornos de ansiedad. Vamos allá. La ansiedad y el miedo son los componentes básicos involucrados en los trastornos de ansiedad, excesivos en intensidad y frecuencia. En niños suelen mantenerse más allá del desarrollo evolutivo en que los miedos y la ansiedad son normativos, por ejemplo, ansiedad de separación. En los trastornos de ansiedad, las reacciones de miedo y o ansiedad son significativas clínicamente, ya que interfieren en el funcionamiento normal del individuo o producen niveles elevados de malestar o sufrimiento. 2. Fobia específica. Tenemos ya una tabla aquí que es de criterios para el diagnóstico de la fobia específica, según el DSM-5. A. Intenso miedo o ansiedad a un objeto o situación específico, por ejemplo, volar, las alturas, ciertos animales, las inyecciones, ver sangre. En niños, el miedo o la ansiedad puede expresarse como llanto, rabietas, quedarse congelado o aferrarse. B. El objeto o situación fóbico casi siempre provoca miedo o ansiedad de forma inmediata. C. El objeto o situación fóbico se evita activamente o se soporta con miedo o ansiedad intenso. El miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real que tiene el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. E. El miedo, ansiedad o evitación es persistente, durando generalmente 6 meses o más. Ojo, importante. Miedo, ansiedad o evitación 6 meses o más para diagnosticar fobia específica. Fobia específica 6 meses o más. El miedo, ansiedad o evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. G. La alteración no se explica mejor por síntomas de otro trastorno mental, incluyendo miedo, ansiedad y evitación de las situaciones asociadas a síntomas similares al pánico u otros síntomas incapacitantes, como en agorafobia. Los objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, como en trastorno obsesivo-compulsivo. Los recuerdos de sucesos traumáticos, como en trastorno de estrés postraumático. La separación del hogar o de las figuras de apego, como en trastornos de ansiedad de separación. O las situaciones sociales, como en trastorno de ansiedad social. Especificar sí, codificar el tipo según el estímulo fóbico. Animal, ambiental, sangre, inyecciones, daño. Se codifican los siguientes subtipos: miedo a la sangre, miedo a inyecciones y transfusiones, miedo a otra atención médica y miedo al daño. Situacional, por ejemplo, volar en avión, lugares cerrados. Otros, por ejemplo, situaciones que pueden llevar a atragantarse o vomitar. En niños, por ejemplo, sonidos intensos o personas disfrazadas. La palabra fobia deriva de phobos, en griego miedo, pavor. Denota reacciones de miedo intenso acompañado de evitación, inducidos por situaciones reales o anticipadas que objetivamente no justifican las respuestas. Me está ayudando Simba aquí a pasar la página. Suele asumirse que es necesaria la evitación para considerar clínicamente la existencia de fobia, pero no es absolutamente necesario mientras haya excesiva ansiedad. A. Diagnóstico y características clínicas. Características diagnósticas.
La característica central de los trastornos fóbicos es que el miedo y la evitación están asociados a objetos, situaciones, estímulos fóbicos. En contraste con otros trastornos de ansiedad, no se produce cognición específica, ideación cognitiva. Las fobias se han agrupado en 4 tipos: animal, ambiental, sangre, inyecciones, daño o situacional. Esto aquí puse porque tenía un poco de duda yo con esto de cognición específica, pero supongo que se refiere a que la persona no se pone a pensar en lo que podría pasar y así es, le da miedo y punto. Esta agrupación es consistente con investigaciones previas sobre la estructura de los miedos y las fobias en población adulta e infanto-juvenil. La diferenciación del grupo de fobias sangre, inyecciones, daño es particularmente importante, ya que los pacientes tienden a exhibir un patrón fisiológico de respuesta único cuando son confrontados con los estímulos fóbicos. El patrón es bifásico. 1. Se inicia con un incremento de la presión sanguínea y tasa cardíaca. 2. Se sigue por un rápido descenso de esos parámetros que eventualmente conduce al desmayo del paciente. Este tipo de reacción es de naturaleza opuesta a la que se produce en otras fobias, por lo que implica un tratamiento específico y diferente. B. Diagnóstico diferencial. Los principales problemas de diagnóstico diferencial suelen referirse a otros trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en agorafobia debe tenerse en cuenta que para poder establecer el diagnóstico se requiere que al menos sean temidas 2 categorías de situaciones, entre las 5 establecidas para su diagnóstico. Además, debe darse ideación cognitiva relacionada con evitación, por temor a experimentar síntomas incapacitantes o humillantes. Eso, que la cabeza no para. Para la diferenciación con el trastorno de ansiedad de separación, se analiza si hay fobias específicas relacionadas con el contexto escolar. El foco central de la ansiedad de separación es el temor del niño a alejarse de su figura principal de apego. Las fobias específicas pueden asociarse a ataques de pánico situacionales, que no justificarían el diagnóstico. En otros trastornos, el miedo situacional puede asociarse al trastorno obsesivo-compulsivo, al trastorno de estrés postraumático o a un trastorno alimentario. Agorafobia, miedo a los lugares públicos. Categoría de fobia cuyo miedo-evitación se asocia a situaciones donde resulta difícil escapar o es embarazoso, o donde resultaría difícil recibir asistencia si le ocurriese un ataque de pánico o apareciesen síntomas de pánico. Se agrupa en 5 categorías. A ver, bichino. Bueno, venga, ya está. Se agrupa en 5 categorías: transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados, multitudes y estar solo fuera de casa. Epidemiología y curso evolutivo. A. Prevalencia. Los miedos y las fobias son muy comunes en la población general. Nuestro grupo de investigación ha constatado que los niños y adolescentes españoles informan entre 15 y 20 miedos, que evalúan como temores excesivos. Sandin y Chorot, 1998. Valiente, 2002. Lo cual es consistente con los datos de otros países. Bueno, no tenemos más miedo que el resto, ni tampoco menos. Ok. Vamos a ver. Son miedos relativos a peligros físicos. No poder respirar, descargas eléctricas, atropellos, desastres naturales, muerte o muertos, caerse desde lugares altos, el fuego o quemarse, o la muerte de los padres. También otros como ser violado, violada, separación de los padres, SIDA, violencia doméstica, maltrato entre iguales, bullying, ataques terroristas, rapto de menores. En estudios epidemiológicos se refleja que los principales miedos específicos se dan entre el 8 al 20% de la población. Bueno, aquí tenemos un cuadro de los tipos de miedos y los porcentajes. Los miedos más comunes son a las alturas y a los animales. Otros con elevada frecuencia son los miedos a espacios cerrados, a viajar en avión, a la sangre y al agua. Los trastornos de ansiedad son los más prevalentes de todos los trastornos mentales y las fobias específicas son los trastornos más prevalentes entre todos los trastornos de ansiedad. La prevalencia de los trastornos de ansiedad en Estados Unidos en adolescentes es el triple que la depresión mayor y casi el doble en adultos. Vale, fobia específica incluido en ansiedad.
Vale, la prevalencia... ¿Y por qué he puesto yo esto aquí de fobia específica incluida en ansiedad? Vale, sí, porque este capítulo se llama Trastornos de ansiedad y ahora estamos hablando de fobia específica y como que hace una diferenciación con la ansiedad. Pero bueno, vale, estamos en fobia específica, pero vamos, aquí habla en general de los trastornos de ansiedad. La prevalencia vital de las fobias específicas varía entre el 5 al 10% de la población, siendo menor en los países de Asia, Oriente Medio y África. Puede ser por diferencias culturales y por los procedimientos de evaluación y diagnóstico determinados. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, 2 a 1. Más del 70% de la población suele experimentar uno o más miedos irracionales que no reúnen criterios para el diagnóstico de una fobia porque no hay evitación y perturbación clínicamente significativa. La APA 2013 ha estimado que la tasa de prevalencia de las fobias específicas es más elevada en la adolescencia, 16%, que en la infancia, 5%, y mayor en la población adulta. La reciente publicación del NCSR, Kessler 2012, constató tasas de prevalencia vital de fobias específicas ligeramente superiores en niños y adolescentes de Estados Unidos, mayor en mujeres que en hombres. B. Inicio y curso clínico. La fobia específica suele iniciarse en edades infantiles, 7 a 11 años en general, antes de los 10, siendo la fobia a las alturas la que se origina más tarde. Según datos del estudio NCSR, a los 7 años ya hay alguna fobia específica en el 50% de casos. Al establecer el diagnóstico, se debe tener en cuenta el proceso evolutivo de los miedos, para no confundir un miedo normal con uno patológico. A ver, vamos a cambiar de página. ¡Epa! Hemos cambiado bien, 4, 3, sí, perfecto. Vale. Los estudios epidemiológicos indican que las fobias no son trastornos transitorios y pueden requerir atención psicológica. Entre el 11 al 19% de casos se mantienen a los 3 años, entre el 25 al 38% se mantienen a los 10 años y entre el 6 al 28% se mantienen a los 12 años. Las fobias específicas son menos frecuentes en edades avanzadas, pero siguen siendo comunes, pudiendo incrementarse las fobias a las caídas y las fobias ambientales. C. Comorbilidad. Las fobias específicas suelen presentar menos problemas clínicos que otros trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, pero pueden asociarse especialmente la fobia social. Al ser de aparición temprana, suele considerarse un trastorno primario. Son un factor de riesgo para padecer otros trastornos, especialmente los de ansiedad, del estado de ánimo y trastorno por consumo de sustancias. Vale, se pueden asociar con otras cosas y suelen considerarse trastorno primario. Vale. D. Interferencia. Se sugiere que muchas fobias aparecen con una gravedad media o baja, sin ser excesivamente perturbadoras. Ciertas fobias, al no implicar contingencias de aproximación, no son relevantes clínicamente. Por ejemplo, la fobia a las serpientes no es problemática para una persona que vive en una zona urbana, pero existe evidencia de que pueden generar deterioro en el funcionamiento psicosocial, trabajo, familia y reducir la calidad de vida de forma similar a otros trastornos de ansiedad. El miedo a las caídas en personas mayores puede hacer que el individuo reduzca su movilidad y sufra pérdidas a nivel físico y social. El distrés y el deterioro se incrementan cuando aumenta el número de situaciones u objetos temidos. En fobia a la sangre e inyecciones daño, las personas rechazan ir al médico, influyendo en la salud. Otras fobias, a vomitar, atragantarse, pueden perturbar la conducta alimentaria. C. Etiología. En la etiología de los trastornos de ansiedad intervienen factores de vulnerabilidad y ambientales, pero se relaciona fundamentalmente con experiencias personales. Las principales teorías se han basado en experiencias de aprendizaje. Algunas de esas teorías se centran primariamente en respuestas de miedo y se formulan también para explicar la ansiedad en general, por lo que son válidas para otros trastornos de ansiedad. A. Teorías iniciales sobre la adquisición de las fobias. Inicialmente se formularon teorías basadas en el condicionamiento para explicar las fobias y la ansiedad, incluyendo el modelo de Watson y Reiner,
el modelo bifactorial mediacional de Maurer, las alternativas operantes no mediacionales, teoría de seguridad de Del Prato y MacLean, y teoría del estímulo discriminativo de Amato. Las alternativas operantes mediacionales, Solomon y Wynne, Rescorla y Solomon, y el enfoque de las influencias operantes sobre las respuestas autónomas. Bueno, esto es una lista de teorías y autores bastante loca. Vale, luego las extiendo. Vale. Teoría de Watson y Reiner. Se basó en los resultados sobre el condicionamiento del miedo en el pequeño Albert, 11 meses. Ah, el pequeño Albert, es verdad. Es una teoría experimental de las fobias sobre la base del condicionamiento clásico, sugiriendo que cualquier estímulo, principio de equipotencialidad inicialmente neutro, puede adquirir la propiedad de elicitar respuestas de miedo por su asociación con estímulos traumáticos, elicitadores naturales. Un estímulo neutro puede convertirse en estímulo condicionado, por lo que evocará respuestas condicionadas. La ansiedad, este es el pequeño Albert, asustados un rato. La ansiedad es entendida como una respuesta emocional condicionada. Las características de este modelo son: 1. La repetición de la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado incrementará la fuerza de la respuesta condicionada de miedo. 2. Las reacciones de miedo fóbico se favorecen cuando la intensidad de miedo inducido por los estímulos incondicionados es elevada. 3. Otros estímulos neutros similares a los estímulos condicionados pueden elicitar reacciones de miedo, principio de equipotencialidad, siendo mayor la reacción cuanto mayor semejanza entre estímulos. Vale, por ejemplo, te da miedo un ratón y ves un peluche de un ratón, pues igual te asusta un poco también, ¿no? El trabajo de Watson y Reiner sería el primer modelo conductual sobre la génesis de las fobias específicas o monosintomáticas. No es muy buen ejemplo el del ratón. Igual, por ejemplo, un trueno, te asustan los truenos si escuchas un ruido fuerte. Eso tiene más sentido. Entonces se parecen los estímulos, entonces también te da miedo. Vale. Un peluche de ratón se ve que es un peluche de ratón. ¿A que sí, tío? ¿A que sí? El trabajo de Watson y Reiner, que era un poco polémico, pero bueno, ahí está, sería el primer modelo conductual sobre la génesis de las fobias específicas o monosintomáticas. El aspecto central en esta teoría consistió en asumir que un estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado, cuya propiedad para elicitar la ansiedad puede generalizarse a otros estímulos similares. Críticas y limitaciones a la teoría. No cualquier estímulo puede ser asociado, condicionado a respuestas de ansiedad. No hay equipotencialidad, ya que esto sería incompatible con la propiedad selectiva y no arbitraria que presentan las fobias. Por esto, algunos intentos que trataron de replicar los experimentos de Watson y Reiner fracasaron. Se incluían estímulos condicionados no preparados, por ejemplo, un pato de juguete. No es necesaria la presencia de eventos traumáticos y no todas las experiencias traumáticas llevan a un condicionamiento de miedo. No hay explicación en el modelo de condicionamiento clásico para la no extinción de la respuesta condicionada en ausencia de reforzamiento. Según el condicionamiento pavloviano, las respuestas condicionadas suelen extinguirse una vez que desaparece la contingencia, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, aun cuando el estímulo incondicionado fuese un evento traumático. Sin embargo, las respuestas fóbicas no solo no se extinguen cuando no son reforzadas, sino que a veces pueden incrementarse. Vale, entonces esto de Watson y Reiner muy bien, pero tiene todos estos problemas. Entre los modelos formulados para subsanar las inconsistencias de Watson y Reiner, cabe destacar el modelo bifactorial mediacional de Maurer. Bifactorial porque integra el condicionamiento clásico y el operante. Mediacional porque propone que el miedo condicionado media y motiva la conducta de evitación condicionada. El modelo incluye dos fases. 1. Fase de condicionamiento clásico del miedo que posee propiedades de drive. 2. Fase de condicionamiento de evitación activa, donde la presencia del estímulo condicionado genera el miedo que motiva la conducta. La conducta de evitación se refuerza negativamente.
El sujeto aprende a escapar del estímulo condicionado más que a evitar un castigo. Estímulo incondicionado. B. Teoría de preparación de las fobias. La idea central de esta teoría consiste en que no todos los estímulos se asocian, se condicionan por igual a las respuestas de miedo, porque no son arbitrarios como mantenía la equipotencialidad. Ciertos estímulos condicionados pueden asociarse más fácilmente a respuestas de miedo. García trabajó sobre condicionamiento interoceptivo en ratas, demostrando que la aversión al sabor era muy fácil de condicionar, pero difícil si el estímulo condicionado consistía en algún estímulo exteroceptivo, por ejemplo, una luz o un sonido. García y otros sugirieron que las ratas están preparadas, ojo, las ratas están preparadas por su historia evolutiva, significado biológico evolutivo, para asociar el sabor con la enfermedad. Un ejemplo es la fácil adquisición de náusea en los contextos hospitalarios en pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia. Seligman, 1971, generalizó a las fobias esta teoría sobre 4 principios. 1. Las fobias son selectivas porque se limitan a ciertos estímulos. Las situaciones preparadas, estímulos relevantes al miedo, parecen relacionarse con peligros especiales que fueron importantes durante la evolución de la especie humana, por ejemplo, una serpiente. 2. Las fobias son de fácil adquisición, con un solo ensayo y sin necesidad de estímulos traumáticos. 3. Las fobias son resistentes a la extinción, característica de la paradoja neurótica, lo que es una propiedad del aprendizaje preparado y también los trastornos de ansiedad. 4. Desproporción entre el peligro real y la respuesta de ansiedad, irracionalidad. Los argumentos lógicos son ineficaces, aunque el individuo reconozca la ausencia objetiva de peligrosidad. La paradoja neurótica o paradoja de la ansiedad es un concepto sugerido por Maurer, de 1950, para indicar que la conducta neurótica se automantiene y se incrementa a pesar de ser desfavorable y desadaptativa, y no ser reforzada. Hoffman, yo creo que esto es porque como tienes un recuerdo negativo, al no vivirlo y ver que no es para tanto, en tu cabeza se queda ese recuerdo negativo y se incrementa incluso. Eso me pasaba a mí con conducir. Cuanto menos conducía, más miedo me daba. Si había conducido el día anterior, no tenía tanto miedo. Vale, Hoffman, 1993, sugiere que las fobias difieren según la filogenética. Amplía la teoría de la preparación, incluyendo el concepto de que los sistemas conductuales de cada tipo de fobias pueden poseer orígenes evolutivos diferentes. Por ejemplo, amigui. Fobias sociales, miedos intraespecíficos, miedo comunicativo. Fobias a los animales, miedos interespecíficos. Fobia a las alturas, miedo no comunicativo. Hoffman y Mineka introducen el concepto de módulo producto de la evolución, Evolved Module, o módulo de miedo, para explicar el aprendizaje y provocación del miedo. El módulo de miedo se activaría automáticamente por estímulos relevantes, que no necesita procesamiento consciente antes de la respuesta. El módulo de miedo es un mecanismo A. Selectivo. Responde ante estímulos preparados. B. Automático. Puede provocar la respuesta sin que exista conciencia del estímulo. C. Encapsulado. Es relativamente impenetrable a otros módulos con los que no tenga conexión directa. Una vez activado, la respuesta sigue su curso sin apenas interferencia de otros procesos. D. Incluye un circuito neural específico. El módulo de miedo refleja la actividad del circuito neural que controla la evocación y el condicionamiento del miedo, cuya estructura central se localiza en la amígdala, que recibe inputs más o menos procesados de varias áreas del cerebro, incluyendo el tálamo y el córtex, y controla el output emocional vía hipotálamo y núcleos del tronco cerebral, Ledoux, 1996. La amígdala posee mayor densidad de vías eferentes hacia el córtex, envía más que recibe. Ojo con esto, la amígdala envía más que recibe. Representa una adaptación evolutiva e integra los resultados obtenidos sobre el miedo
tanto los basados en el condicionamiento como la evidencia clínica sobre los miedos y las fobias, tanto en psicología como en neurociencia. Bueno, lo dejamos aquí porque ya me reclama este amiguín y seguimos el próximo día.